La Sagrada Eucaristía, contemplada al místico resplandor del Salterio de David, a través de las virtudes teologales por Soledad Arroyo. Tribulaciones de la vida, enfermedad, persecuciones, pruebas del alma. La Sagrada Eucaristía, considerada a través de la esperanza, es bien sumo, consuelo supremo en los males y pruebas del destierro y prenda segura de la futura bienaventuranza. Capítulo primero. Penalidades físicas. Enfermedad, trabajo excesivo, ancianidad. Valle de lágrimas llamada la salve, con sublime elocuencia, al mundo, al triste destierro de la vida que atraviesa el alma, padeciendo para llegar al venturoso descanso de la gloria. Y esta verdad que nos confirma constantemente el sufrimiento, la hallamos repetida muchas veces en el libro inspirado de los Salmos. Recordemos cuán expresivamente nos la presenta el salmista diciendo: aquellos sembrarán con lágrimas, segarán llenos del jubileo. Sí, hay que regar la semilla de los goces eternos con las amargas lágrimas de la tribulación del dolor. El dolor es en el fondo de la vida humana, cubre cuya negra tinta han de grabarse todos sus actos, proyectos e ilusiones. Es el círculo en el cual el hombre se agita en vano, buscando salida, desde la cual hasta el sepulcro, pues sólo puede abrirle la mano férrea de la muerte, ya que sólo ella puede borrar la sentencia de gemir en el destierro que la justicia divina impuso al hombre en castigo de la prevaricación del paraíso. Inútil empeño, pues fuera querer subtraerse a esta ley general del dolor, que desde la caída sigue al hombre cual la sombra al cuerpo en todo estado, edad y condición, pues ella no tiene excepción, y padeciera grave error el que jugase por tales brillantes apariencias de felicidad, siempre engañosa. Gime el niño en la cuna y el anciano en la deprecipitud, el joven en sus ilusiones desvanecidas y el hombre maduro en sus frustrados proyectos. El hombre maduro de el rey en sus alcázar y el pobre en su choza, el pecador en sus inquietudes y el justo en la práctica de la virtud, y ninguno puede dudar de que pesa sobre él el dolor como castigo del pecado original, y que todos los hombres hemos de padecer por haber precavido en nuestro primer Padre. Pero este dolor tan penoso y repugnante a nuestra miseria naturaleza tomó diverso aspecto bajo el símbolo adorable de la cruz, en que sufriéramos y muriera nuestro divino Redentor. El dolor, pues, que en el paraíso fue sentencia y castigo de la divina justicia, desde el Calvario, bajo el emblema de la cruz bendita, símbolo fue de amor y de infinita misericordia. Desde entonces, el discípulo del crucificado amó la cruz, y si como hombre pesa sobre él la ley del dolor y ha de padecer, como cristiano ama el padecer como imitar a su divino Maestro. Sabe que la cruz es la medida del amor,
dádiva preciosa del Señor y llave para penetrar en su divino corazón. Y sabe también que sus pobres sufrimientos unidos a los de la sagrada pasión del Salvador pueden expiar propios y ajenos pecados y alcanzar gracias especialísimas en orden a la salvación de las ánimas. ¿Cómo no amar el sufrimiento? Es manjar el padecer, decía Santa Teresa, que quien le gustare una vez entenderá que no puede haber sustento mejor para el alma. Así vemos tantos santos enamorados del dolor bajo la forma de la cruz. Los apóstoles se transformaban gozosos del digno de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. Millones de mártires ponían su gloria en los tormentos e innumerables santos y justos desearon y abrazaron con amor no solo los sufrimientos propios a todos hombre, sino los especiales con que la providencia probaba la fidelidad de su amor y los que ellos mismos se imponían en la generosidad de este mismo amor, llegando algunos a enamorarse de tal cual modo de la cruz, que exclamó, o padecer o morir, con Santa Teresa, o bien padecer y morir, cual Santa Magdalena de Pasis. Pero por cierto que pocos son relativamente las almas heroicas que de este modo se lanzan al mar del dolor. Muchas, por el contrario, huyen ante él despavoridas y otras luchan penosamente con sus olas, teniendo sucumbir en esta lucha. Y el admirable libro de los Salmos nos presenta lamentos y súplicas de las almas afligidas, a la par que verdaderas consoladores que alimentan su esperanza. Sí, no consideremos el carácter sobrenatural de este pródigo libro, que puede adaptarse a todo sentido, que para su gloria y bien de las almas Dios inspira. Podría parecernos escrito casi exclusivamente para manifestar los dolores del alma desterrada y los consuelos de la protección constante y admirable del Señor sobre el justo atribulado. Tan repetidos son los clamores de la angustia a Dios dirigidos en él, y tan conmovedor el acento con el que habla de la bondad, providencia y misericordia divina. Recordemos pues algunos de sus versículos aplicables a las tribulaciones de la vida, pero como quiera que el dominio del dolor es tan extenso que no puede abarcarle nuestra vista, nos limpiaremos a considerar algunas de sus manifestaciones, empezando por la enfermedad. Enfermedad. Si el hombre no hubiese pecado, habría traspasado los umbrales de la eternidad sin sufrir, pero en castigo de la prevarición, su alma ha de abandonar el cuerpo a impulsos del sufrimiento, pero no solo para morir padecerá el hombre la enfermedad, pues rara es la naturaleza tan robusta que no sufre trastornos y dolencias en el curso de la vida. Y esto más cada vez, pues la naturaleza decae de día en día, siendo la molicie de nuestros tiempos causa en muchas ocasiones de la pérdida de la salud. El Señor, en su sabiduría infinita, dotó todas las obras de sus manos de propiedades conductuales
al fin a que los ordenaba, y al pecar el hombre y ser condenado por su divina justicia al trabajo y a la penalidad, constituyó su naturaleza de tal modo que este trabajo y penalidad fuesen provechosos y hasta necesarios a su organización y conservación. Pero el hombre en su molicie trastorna esta ley sapientísima de la providencia, huye el trabajo y reposa con exceso, se subtrae a las incomodidades de la temperatura, combinado de climas y exagerando los medios de calefacción, abusa también de los alimentos, tomándolos en cantidad y diversidad perjudicial a su naturaleza, obligada a la sobriedad y al trabajo, y con esto solo aparenta de otros excesos, pierde la salud y las fuerzas y adquiere padecimientos más o menos graves por causa de extremado regalo y comodidad. Por esto observamos que los hombres que tienen menos necesidad y se dedican a rudas faenas gozan de salud más robusta, y también las personas por virtud huyen de las comodidades del mundo y practican la vida austera. No conocen muchos males de que son víctima lo que huye de las penalidades impuestas por Dios y provechosas a su organismo. Tienen que sufrir sin mérito las más dolorosas que su molicie, las ocasiones de la enfermedad. La molicie, pues la falta de moralidad, el inmoderado afán de lucro que adultera los alimentos, causas son del quebramiento de las fuerzas y de la salud que por doquier observamos, y todavía aparte de estas causas naturales en que la enfermedad se nos presenta como castigo del pecado original y como efecto muchas veces de pecados propios o ajenos, lo podemos considerar también sobrenaturalmente como medio de purificación del alma, como sufrimiento meritorio, cruz penosísimo, martirio lento, que la mano paternal de la providencia impone a las almas que generosamente quieren inmolarse en aras del amor divino por la salvación de su prójimo, haciendo caso omiso de las enfermedades agudas que o conducen al sepulcro o pasan rápidamente. Consideremos la enfermedad en el estado crónico de cotidiano, penar durante largos años quizás. En muchos santos vemos esta debilidad física y ciertas penalidades ocultas que la ciencia misma no sabe definir. Ellas motivan una insensatez lucha entre la actividad del espíritu y la debilidad del cuerpo. Sí, hay almas que sin fuerza física y con sufrimientos solo conocidos por el Señor, que acepta el sacrificio que en ellos le ofrecen. Obran por Dios siempre sufriendo y sufren por Dios en actividad constante, cual si no encontrasen resistencia en el padecer, sosteniéndolas el Señor para que más sufran y más se inmolen. Pudiéramos pensar que a semejanza de la locomotora, que siendo una masa inerte de hierro es velozmente arrastrada por el vapor, en su interior reposada, el cuerpo humano dedica por la debilidad y el sufrimiento es
enarcecido y arrastrado por el poderoso fuego que en su corazón enciende el amor divino. Admirable disposición del Señor es esta desigualdad de fuerza, pues ella ofrece al cuerpo un continuo sacrificio en la actividad del espíritu y a este un manantial de méritos en la debilidad de aquel. Veamos ya algunos versículos del Salmo que aparte de otros sentidos pueden servirnos para darnos a entender algún tanto el sufrimiento de la enfermedad. Apiádate de mí, oh Señor, dice el profeta, porque me veo atribulado. Mi vista, mi espíritu, mis entrañas se han conturbado con el pesar. ¿Con qué prioridad parece demostrarnos este versículo el estado del que sufre la enfermedad? Mi vista está conturbada, ciertamente. Cuán triste y penoso se contempla toda a través del prisma del sufrimiento físico. Mientras el cuerpo se siente ágil, sin dolor y con fuerzas para el trabajo, todo se ve risueño y se soportan con valor los reveses de la vida. Pero cuando el dolor se presenta, las fuerzas se pierden, las necesidades se multiplican. Pueden decirse con el profeta que no solo la vista, sino el alma y las entrañas que se conturban. Pues, puro dolor, continúa diciendo, se va consumiendo mi vida y mis años de tanto gemir. Se ha debilitado mi vigor a causa de la miseria y todos mis huesos se hallan trastornados. Expresivas, pero no exageradas, son estas tristes lamentaciones en la enfermedad. ¿Qué no ha de gemir el problema enfermo estando debilitadas sus fuerzas y trastornados o triturados sus huesos por el sufrimiento? Las acciones ordinarias para el sano le son penosísimas frecuentemente. El hecho más cómodo se trueca para él en potro de dolores. Los alimentos que truenen, deleitando en salud, lentos, son tormento, son su inapetencia, el aire que respira es insuficiente a sus fatigas, pulmones, el bullicio que a otros alegra, es insoportable a su cabeza desvanecida. ¿No ha de debilitarse su vigor en tantos y tantos continuados tormentos? Pero no solo ha de sufrir el enfermo sus padecimientos del cuerpo. Los versículos siguientes son aplicables a dolores morales, a anejos también a la enfermedad. He venido a ser, dice el aprobio, de todos mis enemigos y principalmente de mis vecinos y objeto de horror para mis conocidos. Los que me vean huían lejos de mí, y en efecto, cuán abandonados se hallan muchos enfermos y cuánta repugnancia y pánico causan las enfermedades, especialmente si son contagiosas, a los que no vencen las resistencias naturales con la caridad bendita, con el amor al prójimo. Por esto venimos huir despavoridos a los hombres del lugar donde una peste se presenta y a los desgraciados en quienes hace presa
totalmente abandonados si la caridad cristiana no ocupa los puestos que huyeron los parientes más allegados, los deudos, los amigos, los vecinos? Bien puede, pues, en casos semejantes repetir el enfermo esta lamentación del profeta. Mas no solamente en las epidemias se ve solo el enfermo. Ya se dice de casi todas las enfermedades que son contagiosas, y si ellas no lo fuesen, no lo es, sin duda. El horror de nuestra actitud, sociedad, a aproximarse, a consolar la desgracia y el dolor por este, vemos frecuentadas las casas en donde de algún modo se espera gozar y divertirse, y al opulento no le faltan nunca aduladores en torno suyo, pero la casa visitada por la desgracia está desierta, y el enfermo, aislado en su dolor, puede decir también este caso que es objeto de horror para sus vecinos y causa de temor para los que le conocen, que al verle, es decir, al saber que está enfermo, han huido lejos, ya que no conducen a consolarle en su enfermedad. Los esperamos en el próximo capítulo la siguiente semana. Bendiciones en la divina voluntad.